Es una investigadora predoctoral del Instituto de Física Teórica en Madrid. Ella está en un proyecto de gravedad, supergravedad y supercuerdas del CSIC. Y este proyecto lo que busca es una teoría que explique tanto la gravedad clásica de la relatividad general como de la mecánica cuántica. Ella desde pequeñita siempre le ha gustado la educación y la divulgación científica, y bueno, hoy viene a demostrárnoslo con su ponencia titulada Relatividad General y la termodinámica de los agujeros negros. Un fuerte aplauso para ella. Bueno, también para empezar me gustaría, pues eso, daros las gracias por haberme invitado y así verme por ahí desde Madrid y haberme traído aquí. Y también quiero decir que lo tenéis todo muy bien organizado y que no os preocupéis por el tiempo, porque siempre pasa en todos los congresos esto de que no hay tiempo y siempre pasa, o sea, lo más normal del mundo. Vale, antes de empezar con esto, bueno, he mirado un poco con la guía docente que tenéis aquí en la facultad y he visto que relatividad general no lo veis hasta cuarto, entonces no hay mucha idea, también es un poco, hay muchas matemáticas, entonces pues voy a intentarlo hacerlo bastante ameno, empezar introduciendo qué es la relatividad general, qué es un agujero negro, luego esto de la termodinámica qué es, y luego terminaré dando unas pinceladas de qué es lo que hago yo exactamente con mi tesis. ¿Vale? También quiero empezar haciendo un poco de publicidad. Como han dicho, yo estoy en el Instituto de Física Teórica de Madrid, que es el único centro que hay en España que se dedica exclusivamente a la física teórica, y allí lo que hacemos, además de estudiar gravedad, como yo, hay gente que estudia cosmología, que es la estructura del universo, hay gente que estudia el modelo estándar de partículas, como hablaba Germán, hay gente que hace computación cuántica, hay un poco de astrofísica, etcétera. Pero bueno, ¿qué es esto de la física teórica? Ya os aviso que en física teórica no se ven ni las gráficas impresionantes que habéis visto a lo largo del día de hoy, ni tampoco esas imágenes de nebulosas y todo eso súper bonitas. Es muchas matemáticas, pero también son muy bonitas, más bonitas que las matemáticas sin más, porque además tienen una interpretación física, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos en física teórica es estudiar dos tipos de teorías. Unas son las teorías macroscópicas, que son las que nos describen las escalas de bajas energías del universo, y las otras son las teorías microscópicas, que describen las escalas de altas energías. Dentro de estas teorías tenemos en las macroscópicas la relatividad general y en las microscópicas la teoría cuántica de campos, QCD. ¿Vale? La teoría cuántica de campos nos describe el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, y en solo una teoría podemos describir estas tres fuerzas fundamentales. Pero la gravedad solo tenemos la relatividad general y no conseguimos que encaje allí con todo ese mundo de la cuántica. Entonces ahora hay muchísima gente y muchísimas líneas de investigación que lo que hacemos es buscar una teoría de gravedad cuántica, ¿vale? Pero volvamos otra vez al principio. Todo empieza un poco con la relatividad general, que la enuncia Einstein en 1915. La relatividad general se basa en lo que son las ecuaciones de Einstein, ¿vale? Las ecuaciones de Einstein son así esquemáticamente, claro está formulada aquí, ¿vale? En la que en el lado derecho de la ecuación tenemos lo que llamamos el tensor de Einstein, que es un tensor, ¿vale? Esto a lo mejor no lo sabe, es geometría diferencial, como una matriz enorme, ¿vale? Que nos describe todo el espacio, cómo es el espacio-tiempo que vamos a estudiar. Y en el otro lado de la ecuación, en el lado derecho, la T esta es otro tensor que llamamos el tensor energía-momento, que nos describe la materia que hay en este espacio-tiempo. Entonces, ¿qué nos están diciendo las ecuaciones de Einstein? Nos dicen que la materia le dice al espacio cómo ha de curvarse, mientras que el espacio le dice a la materia cómo ha de moverse. Aquí, por ejemplo, lo podéis ver, es la masa grande la que le dice al espacio cómo tiene que curvarse, y es el espacio el que le dice a la masa pequeñita cómo va a moverse, ¿vale? Esta es un poco la filosofía. Propiedades fundamentales de la relatividad general. Una es que se basa en relatividad especial.
La relatividad especial, también enunciada por Einstein unos años antes, nos dice que todas las leyes de la física son exactamente iguales en todos los sistemas de referencia. Y también esto de que no se puede superar nunca la velocidad de la luz, ¿vale? Otra cosa fundamental de la relatividad general. Se basa en el principio de equivalencia. Y es que todos los cuerpos ante un campo gravitatorio no sabrían decir si están ante un campo gravitatorio o en un sistema de referencia no inercial. En la carrera, ya cuando veáis la relatividad general, os harán el jueguito del ascensor y si salto el ascensor y es muy divertido. Vale. También la relatividad general, cuando Einstein se basa en 4 dimensiones. Nosotros vivimos en 4 dimensiones, pero ¿por qué pongo 3 más 1? Porque eso es muy importante. 3 dimensiones son espaciales y una dimensión es del tiempo, que es una dimensión muy, muy, muy especial. Es especial porque llamamos una dimensión absoluta. Es decir, solo podemos ir en un sentido en esa dirección. Yo en el espacio, en una dimensión, me puedo mover para adelante y para atrás, 2 sentidos. En cambio, en el tiempo, solo puedo ir hacia adelante, hacia el futuro. Y esto, para luego, un agujero negro va a ser importante. Hablábamos del tensor de Einstein y del espacio. Vale, pues la relatividad general se escribe con lo que llamamos métrica. La métrica de un espacio-tiempo, ¿vale?, es una matriz, en nuestro caso, como vivimos en 4 dimensiones, es 4 por 4. Si estamos en 8 dimensiones, sería 8 por 8. Si estamos en D dimensiones, D por D. Y esta matriz describe todo el espacio-tiempo y es la que nos da el tensor de Einstein. Esta G pequeñita que veis aquí es la métrica. Este tensor R es el tensor de Ricci y esta R es el escalar de Ricci. Estas cosas de Ricci son funciones de la métrica. ¿De qué? De la métrica y de las derivadas de la métrica. Y de lo que nos están hablando es de la curvatura que va a tener ese espacio-tiempo. Y así lo calculamos el tensor de Einstein, ¿vale? Y con todo esto, relatividad general, pues empieza el siglo XX, empiezan físicos teóricos a estudiarlo tal y se dan muchas predicciones teóricas. Predicciones teóricas como las ondas gravitacionales, como las lentes gravitacionales, que es cuando la luz se curva al pasar alrededor de un objeto masivo, etcétera. Y una de las predicciones teóricas que se hicieron, nada más salir la relatividad general, fueron los agujeros negros. Entonces, ¿qué es un agujero negro? Vale, así rápidamente es una región región inaccesible del espacio-tiempo, que está limitada por lo que conocemos como el horizonte de sucesos. Vale, pero a lo mejor, ¿por qué es inaccesible? ¿Por qué no es inaccesible? Pues con unos dibujitos, más o menos, creo que gráficamente lo podéis entender. Esto es lo que nosotros en física es un gráfico en el que podemos escribir el espacio-tiempo, ¿vale? Aquí en el eje horizontal tenéis lo que llamaríamos el eje espacial. Todas las dimensiones espaciales están ahí, todas. Ya está. Y nuestra dimensión especial tiene el eje vertical, que es el eje temporal, ¿vale? Entonces, hemos dicho que nada puede superar la velocidad de la luz. Todas las trayectorias que se muevan en este espacio-tiempo que tengan la velocidad de la luz son las líneas verdes. Las líneas verdes que forman un ángulo de 45 grados, ¿vale?, son las trayectorias que se moverían a la velocidad de la luz. Entonces, si nada puede superar esta velocidad, todas las trayectorias posibles quedan aquí, lo que es la línea roja, una velocidad menor a la velocidad de la luz. Si estamos una trayectoria en esta dirección, o sea, en esta región, sería una velocidad mayor a la de la luz. Entonces, es imposible. Y así se generan y dibujamos lo que nosotros llamamos los conos de luz. Todo esto que queda aquí dentro son las trayectorias posibles, las trayectorias físicamente posibles. Vale, ¿qué pasa si ahora vamos dibujando este gráfico acercándonos a un agujero negro? Que sabemos que cuando nos vamos acercando, el espacio-tiempo se va curvando, ¿vale? Imaginaros que aquí, esto es singularidad, que ya entraremos en eso, está el centro de mi agujero negro,
Dentro de un agujero negro, en el centro lo llamamos singularidad, ¿vale? Y este es nuestro horizonte de sucesos, que generalmente se escribe como 2GM, ¿vale? O 2M si pones todo en uno. Aquí estamos lejos. Vamos a empezar aquí, estamos lejos del agujero negro. Entonces, pues tenemos lo que hemos visto antes. El eje espacial es totalmente horizontal y el eje temporal es vertical. Vale, nuestro cono de luz aquí apunta hacia arriba y estas son todas las trayectorias posibles. Nos acercamos un poco al agujero negro. ¿Qué pasa? El espacio-tiempo se curva. Entonces este gráfico se empieza a curvar. El eje espacial se mueve, el temporal se mueve y mi cono de luz también se va moviendo. Cuando llego justo al horizonte de sucesos, lo que ocurre es que todo gira. Todo se gira y entonces el eje espacial, que estaba en horizontal, se vuelve vertical y el eje temporal se vuelve horizontal. Y todas las trayectorias posibles, el cono de luz está completamente apuntando a la singularidad, al centro del agujero negro. Es por eso por lo que os decía que era importante tener en mente esto de que el tiempo es una dimensión absoluta y de que solo podemos ir hacia el futuro temporal, porque cuando pasamos un agujero negro, si os dais cuenta, es como que esas dimensiones se han girado, se han rotado, y entonces es el espacio el que se convierte en nuestra dimensión absoluta y el centro, la singularidad espacial, pasa a ser nuestro suceso futuro. El futuro es la singularidad espacial. Así. No sé, a mí me parece algo, dices, ¿qué ha pasado? Vale, entonces, así es la manera en la que creo que es fácil de explicar por qué un agujero negro es una región inaccesible del espacio. Porque, bueno, podemos entrar, pero la cosa es que no podemos salir, entonces nosotros desde aquí fuera no podemos saber nada de lo que ocurre ahí dentro. Entonces, es una región finita, está delimitada por este horizonte de sucesos. En el centro tiene esa singularidad, que es el suceso futuro al que vamos a llegar y a caer inevitablemente. Está causalmente desconectado del exterior, ningún cono de luz, ninguna trayectoria que caiga puede salir de allí. Y bueno, esto, como lo relaciono con un poco la charla que ha dado Eva, se forman por colapso gravitacional de una masa. Generalmente no, de una estrella. No todas las estrellas acaban en agujeros negros, pero muchas estrellas, cuando esa fuerza de empuje para arriba que hay por todas las reacciones nucleares que hay dentro, cuando se acaba ese combustible nuclear, es la fuerza de la gravedad de la propia estrella la que gana y entonces la estrella va menguando hasta llegar al rayo de Schwarzschild y entonces se transforma en un agujero negro. No pasa con todas las estrellas, por ejemplo, con nuestro Sol no va a pasar, pero es la única manera de tener agujeros negros que sabemos. Hay muchas otras formas de agujeros negros teóricas, agujeros negros primordiales que aparecieron en el Big Bang, en la inflación, no sé qué, pero todas esas cosas son teóricas. Esta es la única que tenemos, sabemos que puede ser, o sea que es. Vale. Ahora vamos a centrar en los agujeros negros de 4 dimensiones. Varias características que tienen. Para hacerlo también todo más fácil, solo voy a mencionar agujeros negros estacionarios y asintóticamente planos. ¿Qué quiere decir esto? Que el espacio, al ser estacionario, el espacio-tiempo, lo que era la métrica, no depende del tiempo. Bien. Y asintóticamente planos es que si yo tengo aquí el agujero negro, es que en el infinito, ¿vale? El espacio-tiempo en el infinito es totalmente plano. Nos podemos complicar mucho más la vida. A lo mejor habéis oído hablar de la constante cosmológica y entonces si le añadimos constante cosmológica ya no sería asintóticamente plano porque el universo entonces en el infinito no es plano. Depende si tiene una constante cosmológica positiva o negativa, es de Sitter, de anti-de Sitter, pero bueno, esto es lo que nos interesa ahora. Estos espacios-tiempos, estos agujeros negros, tienen una cosa característica que podemos calcular que son los Killing vectors, los vectores de Killing, que se calculan con esta formulita de aquí, ¿vale? Son súper importantes, al menos para mí, porque nos van a hablar de las simetrías que tiene ese espacio-tiempo. Y con estos vectores de Killing, por ejemplo, una cosa muy importante es que podemos calcularnos la gravedad en superficie.
que es la surface gravity, que se calcula con esta formulita de aquí. La gravedad en superficie, cuando hablo de superficie, es el horizonte de sucesos, ¿vale? Y es una característica que va a tener ese agujero negro, según la simetría y según todo. Y quedaros con esto porque después en termodinámica es muy importante, ¿vale? Luego también, en 4 dimensiones, sabemos que los agujeros negros tienen 3 características independientes las unas de las otras. Una es su masa, otra es su momento angular y otra es su carga eléctrica. Esto es lo que llamamos el teorema del no pelo, que lo enuncia Bekenstein. Y nos habla de la unicidad de los agujeros negros. Si yo tengo 2 agujeros negros que tienen estos 3 numeritos exactamente iguales, esos agujeros negros son iguales. Vale. Y, bueno, hay muchísimos tipos. Yo luego voy a hablar de unos cuantos y estaréis pensando, pero ¿hay más dimensiones, todo esto de las cuerdas y tal? Pues sí, ahora con las teorías de gravedad de altas dimensiones se han encontrado muchísimos más agujeros negros en esas altas dimensiones que hay muchísimos tipos, tienen muchas más características además de estas que, bueno. Y, por ejemplo, una cosa bastante interesante es que pueden tener distinta topología. En 4 dimensiones todos los agujeros negros son 2 esferas, son un balón. En más dimensiones, por ejemplo, varios agujeros negros que tengan los mismos numeritos, las mismas características, puede ser uno un balón, otro puede ser un donut, otro puede tener la forma de Saturno. O sea, puedes tener muchas cosas teniendo los mismos numeritos. Y esto es una característica que en 4 dimensiones no pasa. Vale. Entonces, tipos, por ejemplo, en 4 dimensiones. Pues un mes después de que Einstein formulara la relatividad general, un señor llamado Karl Schwarzschild, que era teniente en la primera... Es que a mí me gusta mucho la historia de la ciencia. El que era teniente en la Primera Guerra Mundial, allí en las trincheras se puso a hacer números y tal, y calculó lo que se conoce como la primera solución de agujero negro. Lamentablemente, un mes después, en la Primera Guerra Mundial, murió. Pero bueno, es este señor de aquí, y este agujero negro es el starter pack de los agujeros negros, porque solo tiene masa. O sea, su carga eléctrica y su momento angular es totalmente cero. Luego, poco a poco, ya con el siglo... Hay que mencionar que antes también lo ha dicho John cuando estaba aquí, que Einstein estaba errado en varias cosas. Einstein, cuando este señor salió y le mandó su solución de agujero negro, Einstein no se lo creyó y le dijo que eso no existía. Pero bueno, anécdotas. Con el paso del siglo XX, por ejemplo, descubren el agujero negro de Newman, que es este señor que está tan contento aquí. Este agujero negro tiene masa, tiene carga eléctrica, lo que no tiene es momento angular. Seguimos investigando y entonces aparece un señor que se llama Kerr y descubre un agujero negro que tiene masa, no tiene carga eléctrica, pero sí tiene momento angular, rota. Os cuento, astrofísicamente estos agujeros de Newman con carga eléctrica ni se han observado ni se espera observar, será una cosa muy rara, pero teóricamente, que es lo que nosotros hacemos, pues son interesantes de estudiar. Y luego ya, pues para hacer un plot de todo, un glue, está el agujero negro de Kerr-Newman, que tiene masa, tiene momento angular y tiene carga eléctrica. Vale. Entonces ahora, ¿qué es la termodinámica de los agujeros negros? Pues todo empieza con Bekenstein, este señor. Bekenstein piensa, claro, si los agujeros negros se lo tragan todo, entonces sería como que la entropía, o sea, y lo perdemos, sería como decir que la entropía del universo está disminuyendo. Pero entonces esto violamos el segundo principio de la termodinámica. No puede ser. Y entonces se le ocurrió que si un agujero negro todo se lo traga, pues su masa aumentará. Si aumenta su masa, pues también aumentará su área. Claro, yo quiero que la entropía aumente. Pues me voy a relacionar la entropía con el área del agujero negro. Y eso es lo que hizo. Dijo, si la masa aumenta, el área aumenta y entonces aumenta la entropía. Y formula la fórmula de la entropía que ahora llamamos entropía de Bekenstein-Hawking, que es que la entropía de un agujero negro es 1/4 del área de su horizonte de sucesos. Aquí ya veréis, bueno, hay un montón de constantes, está la constante de Planck, la constante de Newton, la velocidad de la luz, pero bueno, todo a cero y todo más bonito. Vale.
Entonces, pues ya tenemos solucionado esto de que la violación de la segunda ley de la termodinámica. Vale, pero entonces llega Hawking y Hawking dice, claro, pero si este cuerpo tiene entropía y tal, ¿cómo va a ser un sistema frío? Tiene que tener temperatura, tiene que tener algo, ¿no?, que lo relacione con todas estas cosas de la termodinámica. Hawking. Y entonces empieza a pensar y es cuando postula lo que hoy conocemos como radiación de Hawking, que aquí también vuelvo un poco a la ponencia de Germán, que él decía que por el principio de incertidumbre en el vacío cuántico puede generarse un par de partículas virtuales. Dos partículas, partícula y antipartícula, que aparecen y inmediatamente se aniquilan, ¿vale? Pero ¿qué pasa si esto ocurre cerca de un agujero negro? Si ocurre cerca de un agujero negro, puede pasar que una de estas partículas se escape y se caiga dentro del agujero negro y la otra, en cambio, sea emitida para afuera. Así, un observador como yo, fuera del agujero negro, vería esa partícula como emitida, como radiada por el agujero negro. Y eso es lo que llamamos radiación de Hawking. Y para esto, entonces, también formula lo que es la temperatura de Hawking de los agujeros negros, que está relacionada con capa, con la gravedad en superficie que yo os estaba contando, que es constante en todo el horizonte de sucesos. Vale, entonces, más o menos, ya dando pinceladas, vamos a ver... vale. Ahora, entonces, empieza a desarrollarse todo esto y entonces se dan cuenta que la masa del agujero negro la podemos tomar como si fuese la energía interna. El área del agujero negro está relacionada con la entropía y que la gravedad en superficie está relacionada con la temperatura. Entonces llegaron a una analogía total entre la dinámica de los agujeros negros y lo que conocemos como la termodinámica usual, ¿vale? Para verlo así con un ejemplo, vamos a ver la termodinámica de Schwarzschild. El agujero negro de Schwarzschild habíamos dicho que era el más sencillo, y para escribir cualquier espacio-tiempo, la métrica la escribimos en el elemento de línea. Esto es lo que llamamos elemento de línea. Como veis, hay 4 términos, quiere decir que estamos en 4 dimensiones, y cada factor que va delante de esos diferenciales son las componentes de la métrica. Entonces, la métrica de Schwarzschild es esta matriz de aquí. Es muy bonita porque es diagonal, y eso es muy bonito. Luego, cuando empiezas a rotarlo, no sé qué, ya no es diagonal y todo es horrible. Pero bueno, si os dais cuenta, también en las componentes de la métrica solo hay un factor que depende de la masa, porque este agujero negro solo tenía masa. Si añadimos carga o si añadimos momento angular, empezarían a aparecer aquí más términos, ¿vale? Y este agujero negro de Schwarzschild, su Killing vector es un Killing vector temporal, que nos da su gravedad en superficie, que es 1 partido de 4m, ¿vale? Entonces, ya más o menos conociendo el agujero negro de Schwarzschild, que tiene esta forma, vamos a pasar a la termodinámica y las leyes. Entonces, esquemáticamente, ¿qué nos dice la ley cero de la termodinámica normal? Que en todo sistema en equilibrio la temperatura es constante. Pues en los agujeros negros, la gravedad en superficie, en todo el horizonte de sucesos, es constante. Y como la temperatura es proporcional a esa gravedad en superficie, la temperatura también es constante en lo que es el horizonte de sucesos. Vale. Primera ley de la termodinámica. ¿Qué nos dice? La variación de energía interna. Pues en los agujeros negros, la primera ley de la termodinámica nos habla de la variación de masa. Está relacionada con la variación de entropía y el factor de temperatura. Si añadimos momento angular, aparecería un factor de variación de momento angular y un factor de variación de carga eléctrica con su correspondiente potencial eléctrico, y aquí es la velocidad del giro del agujero negro en el horizonte. Vale. Segunda ley de la termodinámica. La entropía siempre aumenta. Vale, pues aquí viene Bekenstein y era cuando nos decía el área del agujero negro, que es simplemente el área de la esfera, siempre aumenta, la entropía está relacionada con el área de la esfera, la entropía siempre aumenta. Y la tercera ley de la termodinámica, que nos dice que
no podemos llegar a una temperatura de cero absoluto por procesos finitos. Vale, pues entonces nos damos cuenta que en un agujero negro, para llegar a una temperatura cero, tendríamos que tener una gravedad en superficie cero. Pero para eso, como esto era proporcional al inverso de la masa, tendríamos que tener masa infinita del agujero negro. Y por procesos finitos no podemos llegar a que la gravedad en superficie y por ello la entropía pues se hagan cero. Vale. Esto es ya lo que quería contar de la relatividad, o sea, la termodinámica en la relatividad general de 4 dimensiones. Ahora sabemos que la relatividad general no nos vale, porque es una teoría clásica. Necesitamos que haya cuántica allí, que nos expliquen la gravedad en el mundo este de la teoría cuántica de campos y todo esto. Y hay muchas teorías alternativas, muchas corrientes de teorías cuánticas de gravedad, supergravedad, loop quantum gravity, etcétera, pero así brevemente voy a contaros un poco de la teoría de cuerdas, bueno, teorías de cuerdas, ¿vale? Pero muy rápido, porque si no, o sea, hay muchas matemáticas y tampoco quería aburriros con matemáticas. Entonces, teorías de cuerdas. ¿Y por qué se dice teorías de cuerdas? Porque no es una teoría de cuerdas. Hay 5 teorías de cuerdas, ¿vale? Hay 5. Y todas ellas se conectan entre simetrías. ¿Qué las distingue? Pues según cómo sean las cuerdas, cómo estén relacionadas, según si tienen un tipo de simetría o tienen otro, pero al fin y al cabo todas podemos conectarlas. Y todas forman parte de lo que se conoce como teoría M. ¿Por qué M? Porque Witten lo quiso llamar así. Pero, bueno, da igual. Entonces, estas teorías de cuerdas, también una cosa fundamental de ellas es que proponen la existencia del gravitón, ¿vale? El gravitón es una partícula sin masa de spin 2 que no hemos visto y tampoco mañana tampoco se va a ver. Pero todas las interacciones fundamentales, el electromagnetismo tiene una partícula mediadora que son los fotones, la fuerza nuclear fuerte tiene los gluones como partícula mediadora, etcétera. Todas tienen partícula mediadora y la gravedad no tiene. Entonces estas teorías proponen que hay una partícula mediadora de la gravedad que son los gravitones, ¿vale? Luego se basa también en que en vez de hablar de partículas elementales y que existan quarks como tal o electrones como tal, sino que todos sean cuerdas. Todas las partículas forman parte, o sea, son el mismo elemento fundamental, que es la cuerda. Y depende del grado de vibración de la cuerda, esa cuerda la vamos a ver como una partícula u otra, ¿vale? Luego las cuerdas pueden estar haciendo cosas diferentes. Hay cuerdas cerradas, hay cuerdas abiertas, hay branas, que son paredes que unen unas cuerdas a otras, un montón de fantasías. Pero bueno, viven además todas ellas, hay algunas que no, hay algunas que necesitan 10, pero por lo general hablamos de 11 dimensiones, que son 4 más 6, o sea, las 4 nuestras y otras 6, ¿vale? ¿Y dónde están esas dimensiones? Vale, no sé si me da tiempo, pero entonces os cuento así rápidamente. Vosotros imaginaros que yo tengo aquí una cuerda y soy un funambulista, ¿vale? A lo mejor esto ya os lo han contado, porque es la manera más fácil. Y yo ando por la cuerda y entonces solo puedo ir en una dimensión, para adelante y para atrás, ¿vale? ¿Qué pasa si en vez de ser yo, que soy grande, soy una hormiguita? Si soy una hormiguita y me monto en esa cuerda, puedo ir para adelante y para atrás, pero también puedo rodear la cuerda. La hormiga ve una dimensión más de la cuerda que yo no estoy viendo. Entonces esa es la idea de las teorías de cuerdas y también las teorías de altas dimensiones, ¿vale? La teoría de altas dimensiones así, la primera que se formuló es la teoría de Kaluza-Klein, que es en 5 dimensiones y además creo que es bastante sencillita, incluso hay un ejercicio muy bonito que yo creo que con un poco de tal lo podéis hacer, que es que si cogéis esas 5 dimensiones y tiráis una partícula por la dimensión extra y después compactificáis, que se llama esa dimensión, es decir, la enrolláis sobre sí misma y la hacéis periódica, te sale
que la velocidad que lleva esa partícula en esa dimensión que tú has compactificado es la carga eléctrica de la partícula. Y yo creo que eso, yo cuando lo hice, y es facilito, era muy bonito. Entonces, pues la idea de estas teorías de altas dimensiones es compactificar todas estas dimensiones que son muchísimas en lo que llamamos compactificaciones de Calabi-Yau, que tienen esta forma aquí. Yo no hago esto, esto lo hacen mis compañeros que se dedican solo a hacer cuerdas. Yo lo que hago es, con esas teorías que ellos tienen y todo eso, se buscan soluciones, que al final las soluciones son agujeros negros, ¿vale? Entonces, cogemos todas esas teorías de cuerdas, de supergravedad y de etcétera, se buscan las soluciones, son los agujeros negros, y entonces yo estudio ese espacio-tiempo, sobre todo las simetrías. Y a lo mejor los que estáis ya un poco más avanzados en la carrera, esto lo vais a conocer. Lo más importante para mí es el teorema de Noether. El teorema de Noether, y aquí me gusta remarcar que Noether se llama Emmy Noether, que era una mujer a principios del siglo XX que enunció este teorema de matemáticas, y uno de los teoremas más bonitos, que nos dice que si encontramos una simetría, que el lagrangiano se quede invariante bajo una transformación, ¿vale?, podemos encontrar una corriente conservada. Y de esa corriente conservada vamos a obtener una carga conservada. Es decir, que yo cuando cojo una solución de agujero negro, un espacio-tiempo, le busco la simetría. Tengo la simetría y por Noether tengo que encontrar una carga conservada. ¿Qué son las cargas conservadas? Pues la masa es la carga conservada de la simetría temporal, la carga eléctrica es la carga conservada de una simetría Gates, etcétera, etcétera, y así vamos encontrando cargas en estas nuevas teorías de gravedad que son extrañas. Otra cosa que es muy importante para mí, para cuando calculo estas cargas conservadas, es el teorema de Stokes. El teorema de Stokes nos permite relacionar la integral en una superficie, relacionarla con la integral en su frontera. Para ello yo lo que hago es, cuando tengo esa carga conservada que me ha dicho Noether, entonces de aquí me voy a la frontera, ¿vale? Pero, claro, ¿qué frontera cojo yo en el espacio-tiempo? Entonces, lo que se hace para calcular esta primera ley de la termodinámica es coger dos fronteras. Si yo tengo todo el espacio-tiempo, una de las fronteras va a ser el infinito y la otra frontera, que es el horizonte de sucesos. Y entonces calculo esas cargas en el infinito y las mismas en el horizonte de sucesos. En el infinito me da unas cargas, por ejemplo, la masa es una carga que se calcula en el infinito. Pero en cambio la entropía es una carga que se calcula en el horizonte de sucesos. Entonces yo hago esto de aquí, paso cosas paso cosas aquí y acá, y al final lo que tengo es una extensión de la primera ley de la termodinámica, donde es la masa, la entropía, el momento angular y la carga eléctrica, ya lo hemos visto. Podemos añadir más campos, como un campo escalar, con su carga escalar, o otros tipos de campos, como pueden ser campos magnéticos, como la propia constante cosmológica, se puede añadir como si fuese una carga y se ve como un volumen. Se puede añadir muchísimas cosas, y eso es lo que nosotros hacemos en el IFT. Entonces ya, pues otras preguntas abiertas así para terminar. Nada, pues extender esta termodinámica a más cargas, más campos que nos aparecen en más dimensiones, para ver si estas teorías que mis compañeros están haciendo, pues qué nos dicen del mundo real, si no. Luego, ¿cuál es el origen de la temperatura de un agujero negro? ¿Por qué tiene? ¿Cuál es el origen de la entropía? Que esto es un tema totalmente... No se sabe por qué un agujero negro tiene esa entropía. Claro que es la entropía, el número de microestados de un sistema, pero el agujero negro, si no podemos entrar dentro, no sabemos el número de microestados. Entonces aquí aparece todo esto del problema de la paradoja de información, el principio holográfico, que nos dice que podemos saber toda la información que tiene un volumen simplemente estudiando su frontera, bueno, qué hay en el interior del agujero negro, y todo esto, ir aprendiendo cosas, irme haciendo las piezas del puzzle para al final llegar a la teoría cuántica de la gravedad.
Porque la física teórica, aunque no se prueba ni nada, ya hace casi 100 años nos decían que los agujeros negros existían, había gente que no se lo había creído y toma por dónde en 2020 tuvimos las primeras fotos de agujeros negros. Y ya está, muchas gracias. Primero, gracias por la charla. Y quería preguntarte, así filosóficamente, ¿qué opinas sobre la noticia que salió recientemente de que vivimos en un agujero negro? Pues la verdad que me lo han contado hoy en la comida. Porque no leo, yo particularmente, yo no leo muchas cosas. A mí también me salen esas cosas en el móvil, de estas noticias que te salen en el móvil, pero no las leo mucho porque ¿que vimos en el agujero negro? Yo no lo sé. Claro, yo si los estudio porque no los entiendo y me cuesta, en plan, pues no lo sé. No tengo ni mucha idea. Pero bueno, esas cosas, ya cada uno que haga lo que quiera, pero yo digo lo que yo creo que casi siempre son clickbait, ¿eh? En plan, la ciencia va un poco más, no es así, pero bueno, que sí, ya, me callo. Muchas gracias por la charla, la verdad es que para lo complicado que es este tema se entendió todo súper bien. Quería preguntarte acerca de la información en el horizonte de sucesos, porque sí es verdad que estoy intentando leer algo al respecto, pero es mucho más complejo del nivel que tengo ahora mismo. Y sí que leí algo acerca de que cuando un agujero negro tiene spin, digamos que hay como una cierta, no sé si es verdad, por eso te estoy preguntando, que hay una cierta emisión y como hay información que se queda en el horizonte de sucesos, como que la arrastra. No sé si es correcto. No, a ver, no sé, o sea, no sé exactamente a qué te estás refiriendo, pero sí que es verdad que cuando un agujero negro rota es un poco más complejo que este agujero negro de Schwarzschild, ¿vale? Cuando rota tiene dos horizontes, ¿vale? Tiene un horizonte que llamamos el horizonte de Cauchy, que es un horizonte interior en el que nosotros no vemos, y hay un horizonte fuera, que es el verdadero horizonte de sucesos. Y a todo eso le rodea lo que llamamos la ergoesfera, porque cuando rota se achata un poquito y, o sea, no es una esfera, es como la Tierra, ¿vale? Achatadito y tal. Entonces, sí que es verdad que, claro, al rotar, estas cosas tan bonitas, bueno, vale, que veis por aquí, que son un poco más, o sea, son como circunferencias, pues si rotaría no estaría tan así. Y entonces, a lo mejor estas cosas que están aquí más cerca no entran y cosas que están aquí igual de cerca sí entran, porque son atraídas por esa ergoesfera que hace así y se va tragando un poco lo de los laterales sobre todo. Pero no sé si es eso lo que... Era un poco porque no habían, o sea, tenía pensado que igual si rotaba había un, digamos, un cambio en el comportamiento, pero claro, entiendo que la información es lo que comentabas tú de A ver, que... es que se me están ocurriendo, también a lo mejor lo que has escuchado, lo que has leído son los jets. También cuando un agujero negro rota, tiene en los ejes como campos electromagnéticos que emite por ahí fuera, que hacen representaciones pictóricas de estas impresionantes, pero esos jets yo no lo sé porque eso es algo astrofísico, no tengo ni idea de lo que son, lo di un poco en el máster, pero ni idea. Y sí que sé que por ahí emite, el agujero negro emite campos electromagnéticos. Pero eso mejor lo sabría un astrofísico. Muchísimas gracias, igualmente. Gracias. Quería preguntarte sobre lo que mencionaste, la teoría de cuerdas, que es experimentalmente, ¿cómo podría detectarse o determinarse si existen esas dimensiones extra realmente? No, ahora mismo no podemos. O sea, tenemos mucha tecnología. El LHC es una máquina, la mayor máquina que ha construido el ser humano en la historia, pero para probar las teorías de cuerdas y tal, se necesita tal cantidad de energía y tal cantidad de tecnología que literalmente es imposible. O sea, hoy, en 10 años, y yo creo que hasta en 100. En plan, necesitaríamos mucha energía y mucha potencia y podemos hacer triquiñuelas y tal, pero lo que es... Por eso yo creo, y ya también hago un poco de publicidad, que si el siglo XX fue el siglo de la cuántica, el siglo XXI va a ser el siglo de la gravedad. Entonces ya, si queréis estudiar gravedad, está mucho. Y eso. Prosiguiendo con la teoría de cuerdas, me gustaría tener claro cuáles son las dimensiones en las que se manifiestan, o sea, qué
que me gustaría tener claro cómo es que 11 dimensiones es igual a 6 más 4. A ver, claro, 11 dimensiones, bueno, vale, ahí, claro, pues serían 4 más 7, sí, esperan. Es que las teorías de cuerdas, o sea, cuando tú haces una teoría de cuerdas, si solo le metes bosones, tienes 26 dimensiones, ¿vale? Si entonces quieres añadir los fermiones, que sabemos que existen, se te baja a 10, o sea, perdón, a 11. Pero luego tenemos 5 teorías de cuerdas, 2 viven en 11 dimensiones y las otras 3 viven en 10 dimensiones. Pero lo que pasa es que por simetría puedes subir y bajar y las conectas. Entonces serían, en verdad, lo he escrito mal, 4 más 7 dimensiones, y esas 7 dimensiones están compactificadas y te vas moviéndote por todas las teorías. O sea, te puedes pasar de una a otra por simetrías. Vale, pues Gracias. muchísimas gracias. Un aplauso para Carmen.